Pensini Conto. Comunidades en conexión. Con Pedro Pensini. Circuito Éxito. De regreso con ustedes y bueno, tenemos a nuestro amigo Julián Torrealba, abogado especialista en procesos electorales. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Saludos para ti y toda tu audiencia. Excelente, muchas gracias. Quería saber cómo ves este proceso electoral, los comicios del 6 de diciembre, cómo se están llevando adelante. Bueno, dentro del marco del mandato constitucional que nos obliga a los venezolanos y a los ciudadanos en participar en las elecciones parlamentarias, ya con un periodo vencido, dentro de ese marco el Consejo Nacional Electoral convoca a un proceso electoral para renovar o escoger a los nuevos representantes ante el Parlamento, ¿no? Y dentro de ese marco constitucional se está realizando este proceso. El Consejo Nacional Electoral ha realizado múltiples actividades que conllevan el cumplimiento del cronograma electoral con las distintas fases para poder celebrar estos comicios. Unos comicios que, por cierto, han sido bastante cuestionados, ¿no? Por un sector de la oposición y por otro sector que está concurriendo a este evento electoral con su participación en la misma. Pienso que la participación va a ser determinante en este evento electoral y mucho más cuando los estudios recientes de campo demuestran que en los extractos más desasistidos, es decir, donde la gente tiene mayor carencias de los servicios públicos y necesidades económicas, son los más interesados en participar en este proceso electoral. Yo como venezolano y como abogado y experto en la materia, pienso que la única herramienta que tenemos los venezolanos para dirimir nuestros conflictos políticos siempre tiene que ser el voto. El voto es el arma fundamental para generar cambios y para, por supuesto, en un momento determinado, cuando quienes dirigen los destinos de una nación no cumplen con las expectativas de los ciudadanos, es precisamente el voto el arma fundamental para cambiar la situación. Mi llamado siempre va a ser a votar, porque pienso que el voto es la herramienta fundamental para generar cambios, independientemente de las inequidades que puedan existir en el sistema y el ventajismo, si se quiere señalar así, que pudiera tener el Estado, el gobierno, mejor dicho, en lo que tiene que ver con el manejo del Consejo Nacional Electoral. Siempre el voto va a ser por encima, siempre va a estar apartando a un lado todos estos trabas que nos pudiéramos conseguir en el camino, ¿no? Por eso es que soy un creyente fielmente del voto y pienso que nosotros los venezolanos debemos de asistir masivamente a votar por el candidato de su preferencia, pero salgamos a votar porque es la única herramienta que tenemos nosotros los venezolanos y que además es una conquista de la democracia. ¿Estarías tú de acuerdo con que se haga esta consulta que están haciendo paralelamente, pero que se hubiera hecho simultáneo al proceso electoral del 6 de diciembre? Mira, Pedro, yo pienso que este sector de la oposición está en todo su derecho de generar una consulta. Yo creo que lo que se está pidiendo es, dentro del marco de esa consulta, es la expresión de que los ciudadanos digan a través de una pregunta, las cuales desconozco, te soy sincero, pero sí he visto por allí algunas que están planteando, como por ejemplo, rechazamos el fraude de Maduro, exigimos elecciones presidenciales y parlamentarias libres, pedimos ayuda internacional. Yo creo que frente a esta realización de una consulta, que también es llamar al pueblo a que se exprese con su voluntad, hubiésemos aprovechado la oportunidad que nos está dando la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y vuelvo y te repito, a pesar de las inequidades del sistema, a pesar del ventajismo, a pesar de que
el gobierno sigue controlando, si se quiere decir, gran parte del Consejo Nacional Electoral, debemos de participar en el proceso electoral. Pienso que en vez de desgastarnos en esta consulta, que podría tener un peso relevante, pero más hubiésemos hecho mayor peso y con mayor contundencia y dentro del marco constitucional y legal, si nos hubiésemos enfocado todos a llamar a la participación masiva y que el pueblo se enfocara en las elecciones del 6 de diciembre. Que no es un capricho, vuelvo y te repito, es un mandato constitucional y que a pesar de todas las trabas que pudieran existir, el voto siempre va a ser determinante y siempre va a estar por encima de cualquier maniobra o cualquier cosa que se quiera hacer para distorsionar la expresión popular. Darle la oportunidad a los electores también de poder decidir quiénes son sus candidatos y candidatas. Excelente. Sabemos que, Pedro, en esta coyuntura vamos a un proceso electoral bastante atropellado, si se quiere decir, en el buen sentido de la palabra, porque tenemos lamentablemente una Venezuela dividida, producto del conflicto político, y yo creo que el Parlamento debe de ser y convertirse, aparte de ser la casa de las leyes, debe de convertirse en el escenario propicio para que los venezolanos y esta dirigencia política representada allí toque los temas fundamentales, que es la gran angustia que vive el pueblo venezolano y que sufre cada día, y que nosotros estamos llamados como ciudadanos y ellos como políticos a que alcemos la voz y le busquemos solución lo más pronto posible a esta grave crisis que sufre el pueblo venezolano. Mi llamado Julián, siempre será a votar. Gracias, Julián. Se nos acabó el tiempo, nos pasamos de todo, pero muchas gracias, Julián Torrealba, abogado especialista en procesos electorales. Y bueno, seguiremos conversando en estos días a ver cómo va a ser ese proceso este fin de semana. Muchísimas gracias. Nosotros ya regresamos con más para ustedes.